Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos con el Meet de hoy, 7 de enero. Yo voy a ir pasando las diapositivas o el PowerPoint. Cualquier duda o consulta pueden escribir en el chat. Bueno, yo lo que hice fue silenciarlos para que no haya ruido, pero o se pueden desmutar o lo pueden escribir a través del chat, ¿sí? Este video lo voy a subir al grupo, así que no se preocupen. Y si alguno quiere este PowerPoint también. Empezamos con cuestiones importantes que sucedieron el fin de semana. Primero, ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, como todos sabemos, el presidente Trump anunció en la madrugada del sábado que llevó a cabo un operativo militar en el cual tomó, por decirlo de alguna manera, a Nicolás Maduro y a su esposa, ¿sí? Fueron capturados, salió en todos los medios de comunicación. Y claro, causó mucha incertidumbre porque es algo que no había pasado antes. Ahora, más allá de lo que pueda llegar a pasar con los barriles de petróleo, hay dos cuestiones también que son muy importantes. Primero, una vez que se reactive la producción de petróleo de Venezuela, que es lo que vamos a ver hoy, sí o sí va a haber un cambio en el precio de los barriles de petróleo. Sí, va a bajar porque al aumentar la oferta ese precio va a bajar. Pero por otra parte, este suceso lo que hizo fue marcar precedentes con algo que antes no había pasado. Generalmente cuando un país intervenía en otro era por una cuestión de derecho internacional, estaba facultado por alguna normativa o alguna ley de derecho internacional. En este caso no, fue por una cuestión más que nada ideológica, ¿sí? Trump, bueno, yo creo que lo puse acá. Él dijo de que, bueno, estaba por el tema del narcotráfico, por cuestiones ideológicas, etcétera. La cuestión es que se metió en un país que no era de su soberanía y tomó al presidente. Esto es importante porque China podría tomar la misma postura, Rusia también podría tomar la misma postura y actuar en consecuencia. Eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si surgen nuevos conflictos geopolíticos, recuerden que cada vez que eso pasa, lo que sube es el oro, la plata, Bitcoin. Por eso es que lo tenemos que tener en cuenta. Por el tema de los barriles de petróleo, no se espera una suba en los precios de los barriles de petróleo. Sí, una suba en aquellas empresas de Estados Unidos que son las que se van a encargar de intervenir en Venezuela para rearmar toda la estructura productiva de petróleo. Bien, ¿por qué sucedió esto de que Trump decidió meterse? Bueno, el gobierno de Trump lleva años afirmando que Maduro es un criminal. Buscó procesarlo a través del sistema judicial estadounidense. En el 2020, durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados. También se lo acusó de comerciar petróleo ilegal, ¿sí? Pero esto es lo que marcó principalmente, que ya Trump venía haciendo una especie de juicio a, a Maduro con estos cargos. ¿Qué se espera de ahora en más? Bueno, el presidente Trump lo que hizo es adelantar que va a fomentar la instalación y la inversión de empresas de Estados Unidos petroleras en Venezuela. Esto quiere decir que las empresas encargadas de reactivar la producción de petróleo en Venezuela van a ser empresas de Estados Unidos. Chevron ya estaba en Venezuela, ¿sí? Pero va a incluir otras más como Exxon. ¿Qué es lo que espera Trump? Bueno, quiere hacer que las grandes compañías petroleras de Estados Unidos sean las más grandes del mundo. Por lo tanto, para lograrlo van a tener que invertir miles de millones de dólares en infraestructura y en saberes, en saber cómo hacer para extraer ese petróleo. Ese petróleo de Venezuela no es un petróleo común, es un petróleo que es como un petróleo que se dice, creo que pesado, que tiene mucho, creo que era azufre, y separar esos elementos es bastante complejo, así que el camino es bastante difícil. Por otro lado, también Trump lo que plantea es tomar el control de las enormes reservas de petróleo del país
y su principal riqueza natural, y consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total durante mucho tiempo e hizo énfasis en los bajos niveles de extracción. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar cómo fue decayendo la extracción de los barriles de petróleo. En este gráfico, nosotros lo que vemos son las reservas de crudo que tiene Venezuela. En azul son las reservas de crudo y en naranja las exportaciones de petróleo crudo. Por lo tanto, si bien vemos que Venezuela tiene gran reserva de petróleo, es el país que más reservas tiene, la extracción es muy pequeña, ¿sí? Solamente el 0,8% de la producción mundial proviene de Venezuela. Ahora, fíjense que Estados Unidos casi ni tiene reservas de petróleo, pero es uno de los países que más exporta. Y de ahí viene, ¿por qué? Bueno, porque no es lo que exporta petróleo que está en Estados Unidos, sino en otras zonas que Estados Unidos sí controla. Por lo tanto, Venezuela controla, o concentra, mejor dicho, porque ya no lo controla, cerca de 303.000 millones de barriles de petróleo crudo, alrededor de una quinta parte de las reservas probadas globales, probadas que ya está comprobado que existen, según estimaciones oficiales, lo que la posiciona como el país con mayores reservas del mundo, pero el deterioro de la infraestructura ha llevado a Venezuela a producir apenas alrededor de 1 millón de barriles de petróleo por día, lo que equivale tan solo al 0,8% de la producción mundial. Ahora bien, además de esto, Estados Unidos está interviniendo en los buques petroleros que encuentra. El petróleo de Venezuela iba principalmente a Rusia y a China, y Estados Unidos también está bloqueando esos buques. Producción diaria promedio del petróleo crudo en Venezuela. Esto lo que muestra es durante los años, durante los diferentes años, cómo fue cayendo la producción de barriles de petróleo por día en Venezuela. Empezó en 2013 esta estimación hasta el 2024. La producción de crudo en el país está dominada por la petrolera estatal Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima. Esta es la petrolera que está controlando o que estaba controlando la producción de petróleo en Venezuela, cuya capacidad operativa se ha visto severamente afectada en las últimas décadas por el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión, deficiencias en la gestión y el impacto de las sanciones internacionales, principalmente puestas por Estados Unidos. Como resultado de todo esto, la producción petrolera venezolana se contrajo cerca del 67% entre el 2013 y el 2024. Esto quiere decir que Venezuela tiene mucho petróleo, pero no tiene la capacidad para extraerlo. ¿Por qué? Estados Unidos fue el país que más invirtió en descubrir estos pozos petroleros en Venezuela. Pero una vez que se descubrieron, bueno, empezaron estos golpes de Estado, corrieron completamente a Estados Unidos y se encargó solamente de Venezuela. Ahí Estados Unidos empezó con las sanciones, con las trabas y se deterioró todo lo que es la infraestructura petrolera. Precios del petróleo. Fíjense que durante una época los precios del petróleo eran relativamente altos, pero con el tiempo fue bajando y se espera que bajen cada vez más, ¿sí? Por lo tanto, precios del petróleo, no estoy hablando de las empresas, sino de los barriles de petróleo. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Bueno, a corto plazo, el precio del barril de petróleo crudo podría registrar subas moderadas como resultado al aumento de la incertidumbre y al riesgo de eventuales disrupciones en la oferta, en un escenario similar a lo ocurrido en Libia tras la caída de Gaddafi, que esto es un suceso diferente. No obstante, este movimiento se daría en un contexto estructural más desafiante para el crudo, marcado por exceso de oferta y crecimiento moderado de la demanda, que ha llevado a que los precios internacionales de petróleo acumulen una caída cerca del 20% en el último año. Recuerden siempre la oferta y la demanda. Si yo mantengo la cantidad de la oferta constante, por ejemplo, ofrezco 10 barriles de petróleo y la demanda se mantiene constante, el precio se mantiene constante. Ahora, si yo aumento la cantidad que ofrezco, en lugar de 10 barriles, ofrezco 15
y me siguen demandando, me siguen comprando 10, el precio va a bajar porque la oferta va a sobrar, van a sobrar barriles de petróleo. ¿Cuál es uno de los principales temores? Bueno, que en un principio sí pueda llegar a subir el precio del barril de petróleo por una cuestión más que nada especulativa o de incertidumbre. Pero a largo plazo, si se reactiva la producción de los barriles de petróleo de Venezuela, se van a ofrecer mayor cantidad. Y por ende, el precio de los barriles de petróleo van a bajar. Si bajan los precios de los barriles de petróleo, todos los derivados del petróleo también deberían bajar. Esto es algo que Trump está buscando y es lo que se espera que pase en mediano largo plazo. Esto es respecto a los precios del petróleo, ¿sí? De los barriles de petróleo. Si nosotros queremos saber qué cantidad de barriles de petróleo se produce, tenemos que ver, lo anunció la OPEP, ¿sí? La Organización de los Países Productores de Petróleo. Eso en el calendario económico de Investing, cada vez que la OPEP se reúne para determinar la cantidad de barriles de petróleo que va a producir, ahí sale. Y ahí nos podemos dar cuenta si van a ofrecer más cantidad de barriles de petróleo o menos barriles de petróleo. Obviamente, si ofrecen más, el precio va a bajar; si ofrecen menos, el precio va a subir. Que si quieren ahora les muestro dónde buscar eso. Ahora, ¿qué podría pasar con las otras, con las empresas? Las empresas es algo completamente diferente, porque las empresas que se van a dedicar a explotar la producción petrolera de Venezuela, es así que ¿cómo se dice? Va a aumentar el precio de sus acciones. Por lo tanto, si el proceso de Venezuela continúa desarrollándose sin sobresaltos y las compañías estadounidenses logran regresar para reconstruir la industria petrolera del país, el impacto potencial sobre el mercado global del petróleo podría ser relevante. La clave pasará entonces por evaluar el grado de alineamiento de Venezuela con Estados Unidos, que no empiecen a surgir conflictos, sobre todo bélicos, entre Venezuela y Estados Unidos. Y la velocidad a la que podría incrementar su producción, un proceso que si bien abre una oportunidad significativa en términos estructurales, esto quiere decir que hay que armar toda la estructura. No es fácil extraer el petróleo de Venezuela y tampoco es fácil dividir ese petróleo en los diferentes usos. Difícilmente tenga un impacto inmediato, sí va a llevar bastante tiempo. En este sentido, Venezuela podría volver a posicionarse como un actor de peso dentro del mercado energético global, aunque se trata de un cambio de largo plazo, cuyo impacto pleno se va a materializar recién en un horizonte de 5 a 10 años. ¿Por qué recalco esto? Porque las empresas que nosotros vamos a mencionar van a tener un aumento real de sus ganancias recién dentro de 5 o 10 años. Esa suba enorme que vimos en empresas como Chevron son puramente especulativas. ¿Por qué? Porque las ganancias reales se van a ver recién dentro de mínimo 5 años si no pasa nada, ¿sí? Si no interviene China, si no interviene Rusia, si no se arma un conflicto bélico en Venezuela, si todo sale según lo planeó Trump. Aun cuando, tal como señaló el presidente Trump, las inversiones podrían comenzar a materializarse en el corto plazo. Por lo tanto, precio del barril de petróleo se va a mantener como está, porque por ahora sigue igual. Podría llegar a bajar el precio una vez que se reactive la producción y la exportación del petróleo de Venezuela. Pero estas empresas que tenemos acá se van a ver beneficiadas recién mínimo 2 años, ¿sí? Acá tenemos el CEDAR XLE, que en este tenemos las principales empresas energéticas de Estados Unidos y están incluidas las empresas tanto de explotación, diversificación y comercialización del petróleo. El CEDAR de ExxonMobil, que es una de las empresas que se va a dedicar a la reconstrucción y la expropiación del petróleo de Venezuela. Chevron, que ya está, Chevron ya tiene licencias activas, Chevron ya tiene presencia en Venezuela, Chevron estuvo invirtiendo desde hace mucho tiempo en, en Venezuela, así que por eso es que subió tanto la acción de esta empresa. Después el CEDAR de Halliburton,
que es líder en servicios para campos petroleros, fundamental para la perforación y complementación de pozos, servicios que serán críticos para recuperar la capacidad instalada. Si bien esta empresa va a empezar a operar, todavía no está operando en Venezuela. El CEDAR de Phillips 66, que es una energética también de Estados Unidos, enfocada en refinanciación con fuerte presencia en la costa del Golfo. Sus refinerías procesan una amplia variedad de crudos, incluidos pesados. El crudo de Venezuela es un crudo pesado porque está mezclado con otros minerales y resulta bastante complejo de separar. Y Schlumberger, que es un gigante de tecnologías y servicios petroleros. Su participación es indispensable para rehabilitar pozos antiguos y aplicar técnicas modernas de extracción en la región. Ahora bien, todos estos activos son todas empresas de Estados Unidos con sede en Argentina. En estos días subieron, muchos subieron. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Esperar a que el precio corrija, porque el precio va a corregir y después adquirirlas. Pero para aquellos que quieran inversiones mediano o largo plazo, ¿sí? Mínimo un año. Puede ser que suban antes, pero un año van a necesitar como mínimo para que se vean las ganancias reales de estas empresas, ¿sí? Bien, ahora, esto es respecto a lo que sucedió con Venezuela. Después, yo estuve mirando las encuestas que les había dicho, que se les había pasado para que ustedes me digan cuáles son las cuestiones que quisieran que analicemos, etc. Bueno, la mayoría me puso el tema de el Excel, una planilla de Excel para poder controlar las verdaderas ganancias que se están obteniendo, ¿sí? Yo la estoy armando. Sí sepan que en el portafolio de Invertir Online o de Balance, ustedes pueden bajar ese reporte y todos los días pueden ver si están obteniendo ganancias o están obteniendo pérdidas. El Excel que yo voy a armar es para que ustedes puedan poner el precio de compra, el precio de venta y eh, puedan tener en la otra columna si obtuvieron ganancias o pérdidas de acuerdo a esos movimientos, ¿sí? La planilla va a ser bastante simple. ¿Para qué? Para que se note bien cuáles fueron las ganancias o las pérdidas. Después existen planillas más complejas o incluso también se puede hacer a través de la página de Google Finance. Ahí también se puede poner, que yo ahora si quieren se los muestro. Pero más allá de esa planilla, que ya se las voy a estar reenviando, portafolios. Una gran duda es cómo armo yo un portafolio de inversiones. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando armamos el portafolio? Primero, diversificar. Esto es fundamental. Siempre tenemos que diversificar nuestras inversiones. Por ejemplo, si yo quiero invertir en renta variable, quiero invertir en acciones, CEDAR, bien, no pongo todo en el mismo sector. Puedo poner sector de tecnología, sector de consumo, sector de, no sé, semiconductores, lo que sea, pero que esté diversificado. Lo puedo diversificar por zonas, por regiones, por sectores, por industrias o por especie. Puedo poner una parte en renta variable, por ejemplo, acciones, CEDARs, ETFs, y otra parte en renta fija para moderar un poco el riesgo. Para eso puedo usar obligaciones negociables, letras, bonos, etc. Otra cuestión a tener en cuenta es el perfil de riesgo y el horizonte. ¿Por qué es importante el perfil de riesgo? Si yo, por ejemplo, tengo un perfil moderado o un perfil conservador, significa que no tengo tolerancia al riesgo. Y hay que entender qué es el riesgo. El riesgo es, yo invierto en una acción porque estoy esperando ganar un 20%, ¿sí? Pero obviamente, si yo estoy esperando ganar un 20%, ese 20% conlleva un riesgo. Y el riesgo es de que en lugar de subir un 20, baje un 40, o baje un 50 o baje un 10. El riesgo real en las inversiones es que yo compro un activo y en lugar de subir, baje. Y cuando yo lo tenga que vender, en lugar de ganar dinero, perdí. Ese es el riesgo verdadero que existe en el mercado. Lo mismo pasa con las obligaciones negociables. Yo siempre recomiendo obligaciones negociables mínimo triple A, perdón, AA o triple A, a veces A más. ¿Qué significa esto? Que
tienen una alta calificación crediticia. Quiere decir que esas obligaciones negociables se cumplen, se pagan. Que las empresas que emiten esas deudas, al momento del vencimiento, las pagan. Pagan los intereses y devuelven el capital. Después tenemos las B y las C. Las B y las C generalmente tienen mayor rendimiento, pero ese mayor rendimiento conlleva el riesgo de que al vencimiento la empresa no devuelva el capital o no pague los intereses o te diga, mira, esta obligación negociable paga hoy, pero yo no te voy a devolver la plata porque no la tengo. Entonces te voy a dar otra obligación negociable que vence dentro de 5 años, ¿sí? Es por eso que hay que respetar mucho el perfil de riesgo, ¿sí? Si yo soy conservador, listo, instrumentos conservadores. Incluso cuando nosotros empezamos a invertir, hacemos el test del inversor. El test del inversor es obligatorio hacerlo una vez al año, pero yo lo puedo hacer las veces que quiera. Si a mí me sale nivel conservador, es muy probable que el broker no me deje operar activos de alto riesgo, como bonos u obligaciones negociables B. ¿Sí? Si yo me quiero arriesgar un poco más, bueno, vuelvo a hacer el test del inversor, que yo lo puedo hacer las veces que quiera, arriesgándome un poco más, respondiendo a las preguntas para que me salga un perfil moderado o de alto riesgo, y así voy a poder invertir en instrumentos de mayor volatilidad. Después, otra cuestión que tenemos que hacer nosotros acá en Argentina, por más que la inflación esté más o menos controlada, es protegernos contra la inflación. Para eso tenemos que priorizar instrumentos indexados. Indexados quiere decir que estén atados al dólar, como bonos, dólar link, o activos directamente dolarizados. Por ejemplo, los CDRs. Los CDRs son acciones de empresas extranjeras o ETFs que cotizan en el mercado argentino. Recuerden que yo un CDR, una obligación negociable, un bono, lo puedo comprar en pesos, dólar MEP o dólar cable, ¿sí? Pero es lo mismo. Es como que yo compro una remera y esa remera la puedo pagar en pesos, en dólar cable o en dólar MEP. Pero la remera es la misma. Entonces yo, por ejemplo, tengo pesos, pero me quiero resguardar por alguna fluctuación en el precio del dólar. Listo, me compro una acción o un CDR, si es un CDR mejor. Lo puedo comprar en pesos. Ese CDR va a cotizar en dólares, aunque yo lo haya pagado en pesos, y el día que lo quiera vender, lo puedo vender en dólares o lo puedo vender en pesos. Lo mismo con las obligaciones negociables, con las acciones y con los bonos, ¿sí? Todos esos instrumentos los puedo comprar en pesos, vender en dólares, o los puedo comprar en dólar, vender en pesos, es indistinto. Otra cuestión importante, hay que revisar los portafolios y hay que ajustarlos, porque vieron que nosotros tenemos muchos cambios en el mercado. ¿Se acuerdan que, no me acuerdo cuándo fue, que yo les dije, voy a revisar todos los portafolios para ver cómo estamos posicionados, porque no me acuerdo si había sido por las elecciones o qué movida hubo, que yo entré y revisé todos los portafolios de ustedes para ver si había mucha exposición en pesos, creo que era, y estaban bastante balanceados, ¿sí? Pero es importante revisar los portafolios para ver que no pase nada. Bien, y acá hay un ejemplo de un portafolio. Recuerden que hay un montón de acciones en el mercado, ¿sí? Hay acciones del panel general, hay acciones del panel líder, hay CDRs de empresas, hay CDR de ETFs, hay obligaciones negociables de todas las categorías, AAA, B, C, D incluso. Hay un montón de instrumentos. Por lo tanto, este es un modelo de portafolios, pero en realidad yo puedo armar un montón de variedades de portafolios con similares rendimientos, con mayor riesgo, menor riesgo, etc. En este caso está diversificado por acciones argentinas, CDRs y obligaciones negociables. Tanto las acciones argentinas como los CDRs son de renta variable y las obligaciones negociables es para contrarrestar con renta fija. Acciones argentinas es riesgo local, CDR es riesgo extranjero. Por otra parte, ¿cómo diversificamos acá? Por un lado, YPF, que es una petrolera, que es la empresa más grande de Argentina. Por eso las obligaciones negociables que yo generalmente recomiendo son de YPF, porque por un lado es la empresa más grande de Argentina y por otro lado YPF genera sus propios dólares,
Recuerden que las obligaciones negociables siempre son en dólares, por más que yo las pueda comprar en pesos, son en dólares y los rendimientos son en dólares. Y por otro lado, el Grupo Financiero Galicia. ¿Por qué elegí el Grupo Financiero Galicia? Si se reestructura la economía argentina de acuerdo a los parámetros que se presentaron a fines del 2025, se tendría que esperar una baja en los encajes bancarios. Recuerden que los encajes bancarios es la cantidad de dinero inmovilizado que tienen que tener los bancos, es decir, dinero que los bancos no pueden usar, no pueden prestar. Si bajan esos encajes, si baja el porcentaje de encaje, esto quiere decir que los bancos van a poder prestar más dinero. Si los bancos prestan más dinero, obviamente aumentan sus ganancias. Y por otro lado, se espera que baje la tasa de interés que cobran los bancos, no la que nos pagan a nosotros. La tasa de interés que cobran los bancos en préstamos, en créditos, en hipotecas. Por lo tanto, si bajan esas tasas de interés, bueno, se va a reactivar la actividad de los bancos y por lo tanto se espera que suban los precios de las acciones. Eso es respecto a riesgo argentino. Después, respecto a internacionales, Taiwan Semiconductores, que es la empresa TSM, también Micron es una empresa que está en muy buen precio, que también se dedica a los semiconductores. Microsoft, que es una empresa líder en inteligencia artificial que ya viene desde hace años. El S&P 500, que este es uno que está muy conocido, igual está el S&P 500, pero también está Berkshire Hathaway, ¿sí? La diferencia es que el S&P 500 son las 500 principales empresas de Estados Unidos y Berkshire Hathaway es una sola empresa, que es la que fundó Warren Buffett. eh, entonces, sí es más riesgosa porque es una sola empresa, el SPY son 500 empresas. Pero es verdad que Berkshire Hathaway tuvo rendimientos muy por encima del S&P 500, ¿sí? Así que tenerlo en cuenta. Y ASML Holding, que está disponible como CDR, también se dedica a la fabricación de semiconductores. Semiconductores, si pueden tener por lo menos un CDR de semiconductores, sería ideal, porque es algo que va a subir mucho este año. Y después respecto a las obligaciones negociables, estas son dos que les pasé hoy. Las dos son AAA. Y recuerden que los rendimientos para obligaciones negociables con una calificación crediticia aceptable rondan entre el 7 y el 8%. Si me voy más del 9%, sospechen porque no es muy segura. Bien, ¿hasta acá alguna consulta o pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Se entendió? Bien, perfecto entonces. En estos días, muy probablemente la semana que viene, voy a estar pasando el Excel con sí, Silvia, te leo. Voy a estar pasando el Excel para el portafolio. Si querés poner el micrófono, ¿por qué es mejor ceder que de acción? Ah, porque la acción es la acción argentina con riesgo argentino, ¿sí? En cambio, el CDR, primero que es una acción extranjera, o sea que ya salimos del riesgo argentino. Y por otra parte, los CDR cotizan en dólares, las acciones cotizan en pesos. Una acción, por ejemplo, de YPF cotiza en pesos. No le importa lo que pasa con el dólar, sí le importa lo que puede llegar a pasar con la inflación. Pero el CDR cotiza en dólares, ¿sí? O sea que si sube el dólar, sube el valor de tu CDR. Eh, Juan Carlos, el Excel que estás armando, ¿podría incluir los gastos fijos, comisiones, arca, etcétera? El tema es que hay muchos impuestos, puede incluir el IVA, pero el resto de los impuestos depende de las ganancias de cada uno, ¿sí? Impuesto a las ganancias, a bienes personales, depende de los ingresos de cada uno, como el porcentaje, ¿sí? ¿Por qué bajaron hoy tanto las petroleras argentinas? Hay un riesgo real que es que si Estados Unidos se concentra mucho en la, ¿cómo se dice?, la reactivación del petróleo en Venezuela,
qué empresas se van a querer venir a, qué empresas van a querer venir a exportar o a explotar el petróleo argentino. Ese es uno de los riesgos, ¿sí? Que existe hoy en Argentina. Eh, pero igual recuerden que acá en Argentina continúa el RIGI, que esa es una ventaja que nosotros tenemos. Con el RIGI, lo que se le garantiza a las empresas que vengan a invertir acá en Argentina es que por creo que un plazo de 20 años se le da la explotación exclusiva a la empresa que venga a radicarse acá para explotar los recursos mineros, petroleros de Argentina. En Venezuela todavía no hay nada garantizado, ¿sí? Si bien Estados Unidos ya ocupó, ya se está haciendo cargo de todo eso, pero las empresas necesitan una seguridad jurídica de todo tipo antes de instalarse, que es algo que todavía Venezuela no lo tiene, ¿sí? Argentina sí, Venezuela no. Pero puede ser que muchas petroleras de Argentina y de otras partes del mundo bajen por eso, por ese riesgo, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? ¿Quedó todo claro? Bien, perfecto. Entonces, antes de terminar, les quiero mostrar la página que yo les estaba diciendo, esta Finbis. ¿Vieron que les dije que por lo menos traten de tener una de semiconductores? Bien, acá semiconductores, estas son todas las empresas de semiconductores que existen, ¿sí? Eh, pueden buscarlas, pueden poner acá, por ejemplo, Price Earning, este. eh, Price Earning y buscan el que tenga en los numeritos rojos el más bajo. Y esa es una oportunidad de compra, ¿sí? Esta es la página, se las copio en el chat. Que esta página sirve para diversificar. Cuando yo quiero diversificar, es decir, que quiero ver diferentes sectores, busco acá y acá tengo todas las empresas divididas por sectores. Consumo, tecnología, salud, financieras. Acá, por ejemplo, está JP Morgan, están todas. Y si quiero diversificar por regiones, me voy a donde dice mundo y acá puedo diversificar por región. Por ejemplo, acá abajo está Argentina y estas son todas las empresas argentinas. Chile y tengo todas las empresas de Chile y así. ¿Sí? Bien, perfecto. Creo que me quedé sin tiempo. Así que bueno, les agradezco a todos por haber estado y cualquier duda o consulta me pueden escribir a través de WhatsApp. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo.